7:29. Recuerden, amigos oyentes, estación 103 para todo lo que ustedes crean conveniente, que si quieren que nosotros toquemos un tema de mucha importancia, lo pueden hacer a nuestro correo estación103@radionacional.com.pe, estación103@radionacional.com.pe. Y estamos con Zlatko Pérez Luna Rafailovsky. Vamos a conversar con él acerca de la importancia que tienen los cómics. ¿Son positivos, negativos? ¿De qué manera? Las ventajas, las desventajas. Pero en realidad, ustedes van a querer seguro preguntar, ¿qué son los cómics? Muy buenas tardes, Chachi. Gracias por la invitación. Esa es una pregunta bastante difícil de responder en realidad. Es como decir, ¿qué es el cine o qué es la literatura? Porque eso es lo que son los cómics. Es lo que se llama ahora el noveno arte y es un medio de contar historias. Entonces, dependiendo del tipo de historias que quieras contar y el lenguaje que uses, vas a tener resultados completamente diversos, una riqueza increíble, como cualquier otro arte. Pero la importancia que tiene, por ejemplo, los cómics en realidad para los jóvenes, ¿no es cierto? Y no tan jóvenes. Pero la mayoría se emociona a los jóvenes porque hay niños que a veces no comprenden, no entienden, pero mayormente está dedicado a los jóvenes. Sí, hasta cierto punto una buena parte de los lectores de cómics son jóvenes y creo que uno de los motivos por los cuales les interesa tanto es el lenguaje narrativo que tiene. El cómic es arte secuencial. La historia es contada mediante la combinación del texto e imágenes. Entonces logras un acercamiento al lector en más de un sentido. Entonces, la forma en que el joven tiene de ver la vida, que en ese momento es multiformato, que están acostumbrados a tantos inputs de diferentes fuentes, en el cómic lo tienen. Tienen imágenes llamativas, tienen una secuencia de acciones interesante y una historia de fondo que los jala, que los atrae. Es por eso, en muchos casos, que los jóvenes prefieren ese tipo de historia o ese tipo de medio como su afición en ese sentido. O sea, quiere decir, Zlatko, que piensas que esta aplicación de los cómics es un recurso didáctico en realidad para combinar esas imágenes con otros recursos escritos que son de gran importancia. Sí, puede tener perfectamente esa aplicación. De hecho, es algo que ocurre con bastante frecuencia. Por ejemplo, hoy nosotros estamos sacando a la venta Frankenstein bajo tierra. Frankenstein, la obra atemporal de Mary Shelley, cuenta la historia de la criatura de Frankenstein, el monstruo creado al que se le da vida y no se le da un propósito, no entiende su lugar en el mundo. Pasan 200, 300 años de que la historia se escribió y viene Mike Mignola, el mismo autor de Hellboy, y coge ese personaje y cuenta una historia adicional en base a él. Entonces tienes igual a la criatura de Frankenstein tratando de encontrar cuál es su lugar en el mundo, conociendo otros personajes, otras situaciones, y un joven que lo lee, que le parece atractivo el personaje, puede fácilmente decir, oye, este monstruo de Frankenstein, qué interesante que es, ¿cómo puedo saber más? Y puede servir de puente a la literatura. Ese joven que se entusiasmó por un personaje puede buscar información adicional sobre él y llegar a la fuente. En ese sentido, creo que es uno de los mejores ejemplos Hellboy, de Mike Mignola. Es un cómic, es una historia contada por secuencias gráficas en las cuales la historia incluye mitología, incluye historia, incluye poesía, porque bueno, cuando la historia se narra, fácilmente un poema puede expresar el sentimiento de uno de los personajes. Entonces, si eso se incluye, oye, qué interesante, ¿quién es este Joyce? Vamos a buscar más de él. Y ahora con el internet y los motores de búsqueda es tan fácil decir, oye, qué genial esto que leí, ¿quién lo escribió? Y encontrar tantas obras adicionales. Ahora, Zlatko Pérez Luna, por ejemplo, ¿piensas tú que el éxito comercial de las primeras historietas fue un factor importante quizá para que los periódicos incluyeran tiras cómicas en sus páginas? Definitivamente, Chachi, es casi no estuve presente en esa época, vine bastante después, pero yo creo que sí. Considera que esas historietas antiguas, y que muchas de ellas hasta ahora perduran, digamos, por ejemplo, todavía se publican historias sobre Conan, todavía se publican historias sobre Tarzán, todavía existen porque siguen apelando a una emoción que tenemos las personas, que es querer saber más sobre el mundo que nos rodea. En el caso de Conan, es las aventuras,
ese sentido de la realidad mágica. En el caso de Tarzán de los monos, de Rice Burroughs, que tuvo su adaptación al cómic, es un cómic que se publicó durante décadas, era el sentido de aventura, de lo desconocido, del mundo que no vemos pero que sabemos que está ahí, de que solamente nos llegan reportes. Después de eso, por supuesto que los cómics en periódicos han servido para, Mafalda, por ejemplo, de Quino, tratar de una manera ligera la realidad en la que vivimos. En el caso de Carlitos, Charlie Brown, Snoopy, Peanuts en Estados Unidos, de United Feature Syndicate, tenías el mundo desde el punto de vista de un niño, pero ya no enfocado en el mundo adulto, sino en el mundo del niño y las preocupaciones, y lo que hace que un adulto lo leyera y dijera, ah, wow, recuerdo cuando mi vida era esa. Entonces, esas tiras cómicas de periódico tenían esa función y todavía la siguen teniendo. Algunos se han renovado, otros han permanecido. Mira Garfield. Ahora, ¿se puede decir que el cómic puede convertirse, por ejemplo, en un medio movilizador para la organización de debates, coloquios, etc.? Sí, definitivamente. Como el cómic es un medio, se presta perfectamente a la intención del autor. Si se quiere hacer un cómic con propósitos educativos o de generación de debate, ocurrió en el Perú. Podríamos poner eso, ocurrió en el Perú como título para muchísimos temas. En la década de los 80s se hizo los cómics de Luchín González, por ejemplo, de nuestro Juan Acevedo, padre probablemente del cómic peruano, que tenía justamente el objetivo de que los jóvenes pensaran en temas que en ese momento eran y todavía siguen siendo importantes: discriminación, trabajo infantil, derechos de la mujer. Y eso se trató en ese momento y se sigue tratando ahora. Quiere decir que la realidad de los cómics es muy variada, rica, y también con autores, historias, personajes que han marcado en una forma de vivir dentro de varias generaciones, se puede decir. Si yo te pregunto a ti, Zlatko Pérez Luna Rafailovsky, ventajas del cómic, ¿qué me dirías tú? Bueno, en ese caso yo te respondería Chachi Santillán López. ¡Qué lindo! Que las ventajas del cómic es que son una puerta muy fácil de cruzar para alguien que quiere entrar a saber más sobre un tema. Puedo hacer un cómic, por ejemplo, eso es algo que también sucedió en Perú el año pasado. En octubre, el 8 de octubre del año pasado, publicamos en trabajo con Spectro 3D este cómic que se llama Grumete Grau. Es un cómic para niños. La recomendada es a partir de los 6 años. Y es un cómic que cuenta una historia fantástica sobre la vida de el gran almirante Miguel Grau, pero no lo toma como el almirante Miguel Grau, sino como el niño Grau. Es una historia fantástica sobre lo que pudo haber sido la infancia de Miguelito Grau cuando se embarca por primera vez como grumete en el Tescua y de hecho viajó por los mares del Pacífico, visitó muchísimos puertos, y como en esa época no había, como hay ahora, Twitter, Facebook y Foursquare para decir dónde estoy y qué estoy haciendo con quién, hay muchos espacios, especialmente dado que el Tescua naufragó y no se tienen los registros, de decir dónde estuvo Miguel Grau el 14 de julio de tal año. Entonces se presta a contar una historia interesante, bien ambientada en la realidad, pero que un niño pueda coger y relacionarse con ella. Una de las ventajas podría darse que es poco costoso. Sí. ¿Motivador? Ahora, es motivador. Ahora, hay que considerar que hoy en día, por otro lado, el Internet pone a tu disposición lo que quieras gratis. Sin embargo, a diferencia del Internet, la ventaja de los cómics, y en este caso sí hay la ventaja de que el precio es acorde al mercado peruano. Una revista en grapa como, por ejemplo, el Frankenstein que te mencioné, está 5 soles. Un libro ya de 40 páginas como Grumete Grau está 20 soles. Es algo que se puede tener en un armario o se puede tener en la repisa, coger y releer. Lo puedo llevar conmigo en la mochila o en el maletín, cuando voy a clase, cuando voy al trabajo. Y con nosotros los peruanos que pasamos tanto tiempo en el tránsito, es mucho más ligero que un libro. No hay... ¿Una de las ventajas podría darse el caso que crea hábitos de lectura? Sí, definitivamente. Como dijimos al inicio, el cómic es arte secuencial y las historias se cuentan por el formato a través de diferentes números. Entonces, leí el número 1 y veo, oh, es una serie de 5 números. Entonces, quiero saber cómo termina la historia. Debo leer el número 2. Y
son pequeños, son cortos, 24 páginas, no es horas de lectura, pero lo pone en tal formato que alguien que está empezando a leer no se sature, tenga una historia interesante y divertida, se sienta además que descubrió algo y quiera seguir. Y sí, es una forma de entrar a literaturas más complejas. De leer una revista de 24 páginas puede pasar a leer una de 80. De allí encontrar que realmente quiere leer la novela sobre la cual se basa y dar el salto a otros medios, o quiere ver la película. ¿Y es más fácil hacer un cómic? Honestamente, no diría que sea más fácil. Es un equipo el que trabaja en el cómic. Por ejemplo, ¿cómo hacer un cómic para que muchos de los oyentes sepan, entiendan mejor? Bueno, tenemos una idea. Ponla tú. Veamos. Ejemplo, example. Digamos que quisiéramos hacer un cómic sobre la vida de un reportero radial. Ya, reportero. En este caso viene a ser Bombonazo, Jimmy García Francia. Ahí está. Ya. Muy bien. Queremos hacer un cómic sobre la vida de Jimmy García Francia. Tenemos ya de por sí un personaje carismático. De todas maneras, Bombonazo. Ya. Ya, tenemos un personaje carismático. Lo primero que necesitas es hacer una historia alrededor de él. Ponla tú. Veamos. Lamentablemente no está aquí presente para contarnos alguna anécdota especialmente... Pero está ahí. Bueno, ojalá pudiera venir y decirnos cuando... Bueno, no conozco su biografía, pero todos los periodistas tienen esa historia que les gusta contar. ¿Qué te gustaría poner en tu cómic, Bombonazo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que quisieras? De repente comer, puede ser eso, gastronomía. Ya. Ok. Mira, un cómic puede ser una historia tan simple como una ocasión en particular que fue a comer algo y ocurrió algo interesante. Porque igual que en la literatura, tiene que haber, si no necesariamente un conflicto de oposición, una situación que sea el clímax de la historia. Entonces, puede ser que yendo a comer presenció o conoció a alguien. Ya, a su bombonaza. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el cómic de su biografía, esa sería, por ejemplo, uno de los capítulos. ¿Ya? Cuando conoce a su bombonaza. Entonces, de arranque, tienes que tener un guión corto, porque el cómic es una historia más centrada en un capítulo que una novela, que es muchísimos... Cómico. Entonces quiere decir que la bombonaza era demasiado tragona. Ahora, cómic no significa cómico. Se atragantaba con la comida. Ahora, hay que diferenciar. Cómic no necesariamente significa cómico. De nuevo, cómic es todo el medio. Puedo tener horror, suspenso, fantasía, ficción, ciencia ficción, comedia. Fantástico. Mira, esta semana se está lanzando en Estados Unidos un crossover, quiere decir un cruce de historias. ¿Tú recuerdas a Archie? Pero por Archie, supuesto, Verónica, claro. Torombolo. Ok, esta semana están publicando en Estados Unidos una historia cruce entre Archie con Depredador. No. En serio, eso está ocurriendo este mes. Dark Horse Comics está publicando un cómic en el cual un depredador aterriza en Rivendell y está donde está Archie, Verónica, Trombolo y los demás. Entonces, no lo he leído todavía, ya sé que lo quiero leer, pero entonces tienes una mezcla de géneros, como ocurre también en las películas. Y tú me has dicho que en realidad no solamente es cosa de niños, ¿no es cierto? Entonces, pero, por ejemplo, pregunto yo mi ignorancia, ¿en algún momento se han dado inconvenientes del cómic en el aula? Mira de esta manera. Existen los mismos inconvenientes con el cómic en el aula que con la literatura en el aula. La noticia que salió hace 6 días, que un niño para el día de la lectura en el colegio fue disfrazado de señor Grey, de 50 sombras. Obviamente el colegio le dijo, regrésate a tu casa y te cambias porque eso no cabe en el aula. Igual como hay libros que no tienen como público objetivo los niños, hay cómics que no tienen como público objetivo los niños. Así como hay cómics que no tienen como público objetivo los adultos. Y hay cómics que tienen como público objetivo niños, padres y abuelos. Perfecto. ¿Recomendaciones? Tengo que decir que definitivamente ahora, considerando que además viene a Lima Peter Mayhew, o está en Lima ya Peter Mayhew, el actor de Chewbacca, y estará este fin de semana en el Lawn Tennis a través del Popcorn Festival, tenemos los cómics de Star Wars.
si les gusta la mitología, la fantasía, Hellboy, Frankenstein, hay tanto que se puede... Incluso hay cómics con tratamientos médicos. Fantástico. Hay una publicación que se llama Witch Doctor, que es una mezcla de Doctor House con Supernatural. Entonces, de verdad, ¿qué les gusta a los jóvenes? Bueno, nosotros como editora Book tratamos de tener un catálogo lo suficientemente amplio como que para los amantes de cualquiera de estos subgéneros puedan encontrar lo que quieren. Lo importante es que hemos aprendido que fomenta la creatividad. Definitivamente. También el interés de todos los seres humanos, el enfoque de las posibilidades comunicativas, Sí. ¿no es cierto? Y aparte de formar el hábito de la lectura, despierta la curiosidad por otras historias. Entonces, alguien que empieza leyendo Superman podría eventualmente convertirse algún día en literato, podría convertirse en historiador. Excelente, No porque quiere decir que se puede desarrollar en cualquier nivel y en cualquier tema. Genial, entonces vamos a hacer ese cómic del bombonazo, el encuentro con la bombonaza, porque ella come demasiado. 4 de la tarde, 46 minutos. ¿La pasaste bien? Divertido. Gracias.